Hola, Dios te bendiga, muy buenos días. Somos el Ministerio Sendero de Salvación y estamos hoy invitándote para que compartas con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Hoy es un día maravilloso, un día especial. Quiero invitarte para que demos inicio orando al Señor, al Dios Todopoderoso, a nuestro único y soberano Dios. Así que te invito ahí donde estás, en tu casa, o donde tú te encuentres en este momento, pues te invito para que compartas con nosotros y para que inclines tu rostro en reverencia y oremos al Señor para que sea Dios llenándonos de conocimiento y enseñándonos su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual los cielos están abiertos, Señor, para alimentar a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias, Señor, por ese maná escondido que tú nos das hoy. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, que resucitó de entre los muertos y nos dio a nosotros vida eterna. Que hoy, Señor, esta palabra traiga aliento a los corazones y traiga conocimiento a la iglesia, Señor, para que podamos vivir, Señor, en plenitud de gozo, en la tranquilidad, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios soberano que nos cuida, que nos guarda, que nos bendice, Señor, y que siempre estás con nosotros. Gracias, mi Señor y Dios. Bendecimos a cada familia, Señor, aquí representada, Señor, en este tiempo con Dios. Bendecimos, Dios mío, Señor, a la nación de Israel. Bendecimos cada ministro, cada ministerio, Señor, que está también llevando el mensaje de salvación a las vidas para que se proclame el Evangelio de Jesucristo y podamos cumplir la gran comisión, Señor, que tú has demandado, que tú has dicho, Señor, que se haría. Porque ahí, cuando entre la plenitud de los gentiles, Señor, tú vendrás por tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad hoy es un día especial, un día maravilloso, un día en que en medio de lo que está aconteciendo debemos de tener paz y alegría, porque hace más de 2000 años el Hijo de Dios venció la muerte, venció en la cruz del Calvario y nos dio vida y vida en abundancia. Y al escuchar las noticias de los medios de comunicación, muchas veces se apodera de nosotros el temor, la inseguridad personal también produce temor. Sentimos a veces que estamos en peligro, pero ¿cuáles son las palabras de Dios en el libro del profeta Joel, a través de la Escritura, aún en los momentos de peligro? Dice, no temas. El temor es un sentimiento incómodo que acompaña a la proximidad del mal o del peligro. Pero el Señor, aquel que fundó la tierra, que mide las aguas con la palma de su mano y abarca entre sus dedos la extensión de los cielos, como dice Isaías capítulo 40, verso 12, le lleva al polo opuesto y le pasa del temor, de la inseguridad y del espanto al gozo y a la alegría. Por tanto debemos de alegrarnos en el Señor, debemos estar confiados en Él, debemos de cambiar nuestra expresión interior, debemos de cambiar esos pensamientos nefastos y póngase contento. Hoy te garantizo que sucederá algo extraordinario que te gratificará y te llenará de júbilos. El tema que hoy el Señor me ha inquietado a traer a través de este medio, lo he titulado El carácter del presente siglo versus el plan de Dios para su pueblo. Porque en medio de todo lo que está aconteciendo, en medio de esta generación perversa en que estamos viviendo, debemos de saber que los planes de Dios son ineludibles, que los juicios de Dios son firmes, pero que también las promesas de Dios son firmes para nosotros y que en medio de todas las cosas, Él que es fiel y que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre, ni hombre para arrepentirse, en medio de todas esas cosas,
Dios en su fidelidad cumplirá todo lo que nos ha prometido. Lo primero que quiero decirte es que para adquirir conocimiento no basta con solo leer las escrituras como si esto fuera un libro cualquiera, como si fuera de pronto, bendito sea el Señor, una historieta. Para adquirir conocimientos hay que profundizar, hay que examinar la palabra de Dios bajo bases firmes, sólidas, que nos ayuden a desenterrar esos tesoros guardados y que son esenciales para el alinearnos con los tiempos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, los versos 1 al 6, la Biblia dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. El tema a tratar en esta enseñanza requiere de toda nuestra atención para así poder discernir los tiempos, para descubrir las estrategias funestas de Satanás, pero a su vez conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas, llevándonos a una posición de privilegio en el reino de Dios. El enemigo no quiere que el pueblo de Dios se interese en la palabra, en escudriñar las escrituras. Y es por eso que los afanes y esta vida acelerada que llevamos nos ha convertido en unos simples lectores, pero no en personas que ahondemos en el conocimiento. Y es aquí donde el pueblo perece. En el libro del profeta Oseas, la Biblia dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La iglesia tiene que conocer, el pueblo tiene que conocer cuáles son los privilegios como pueblo en medio de este mundo como estamos. Pero también tenemos que conocer en qué tiempo estamos. Y así como cualquier enfermedad tiene síntomas, este siglo malo perverso tiene síntomas, características que te muestran de que este es el fin de los tiempos. Antes de dar inicio a la temática, quiero aclarar el concepto de siglo en las Sagradas Escrituras, ya que no se refiere literalmente a un periodo de 100 años, sino a espacios de tiempos específicos dados por Dios a la humanidad. Este siglo que estamos viviendo es el tiempo comprendido entre su primera venida y su regreso inminente. En su primera venida el Mesías vino a pagar el rescate de la humanidad, pero en su postrer regreso viene a tomar para sí lo que ya él compró con su sangre y trasladarlo a donde debe estar, en la presencia del Padre. Este presente siglo es descrito por el Nuevo Testamento como un siglo malo, un siglo nocivo, diferente a todos los demás que han pasado, y es una gran verdad. Estamos viviendo, amado amigo, hermano que me escuchas, estamos viviendo el peor de los siglos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El respeto, el libertinaje, la vida fraudulenta, alejarse más y más de Dios, entenebreciéndose su corazón y nublándose su mente frente a la verdad de Dios.
Es un tiempo verdaderamente aterrador, donde el ser humano ha conseguido alejarse tanto de Dios que ha intentado forjar su propio destino. Esto me recuerda aquellas palabras de un rey orgulloso y loco que se atrevió a decir: todo esto lo he hecho con la fuerza de mi poder. En el libro de Daniel capítulo 4 verso 30 dice que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Me recuerda también la historia de aquel hombre que hizo el gran barco, el Titanic, y le colocó un escrito, una inscripción que decía: este barco no lo hunde mi Dios. Hace mucho tiempo leí una historia de unos jóvenes universitarios que se iban de paseo, y la mamá de una de las niñas le dijo: hija, que el Señor vaya contigo, que Dios vaya contigo. Le dijo: bueno, mamá, tendrá que ir en el sitio de las maletas porque los cupos todos van llenos. Unas 2 o 3 horas más tarde, el bus fue arrollado por un ferrocarril y quedó completamente destrozado, y paradójicamente el único lugar que quedó intacto fue el lugar donde iban las maletas. Te quiero decir que aunque este siglo sea malo, Dios es todopoderoso, y su poder nadie lo podrá limitar, y sus promesas son fieles. En este siglo malo, número 1, Israel no aceptó al Mesías, y número 2, nosotros, el pueblo gentil, ha tenido en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, de los versos 3 al 5, la Biblia registra de esta forma, el escritor sagrado lo hace, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se define como un siglo malo porque está bajo el dominio de Satanás, que es su Dios. Pero a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, y si nos guardamos, quiero decirte algo, amado: Satanás no nos puede tocar. Tenemos que tener esa convicción. Satanás no te puede tocar. Un saludo especial a mi hermana Doris Bellido, que está ahí en sintonía, al hermano Francisco de López, al hermano Juan Carlos López Espejo, la hermana Josie. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Mercedes Martelo, la bendecimos, deseando que Dios traiga bendiciones a su vida cada día. Luz Neidy Bolaño, Esther López Calderón, a Elizabeth Támara, a Ana Isabel Castillo, la bendecimos en el nombre del Señor. Bien, dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio, en 2 Corintios capítulo 4 versos 3 y 4, les decía que Satanás no nos puede tocar porque nosotros estamos cubiertos por el Señor. Y en 2 Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios, y en este pasaje habla de Dios con D pequeña, hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en los versos 18 y 19, dice la Biblia: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este siglo se caracteriza por estar inmerso en las tinieblas espirituales. Es por eso que lo que podemos ver es caos, destrucción, pandemias, enfermedades, asesinatos. Mire, es tan tremendo cómo se ha perdido el temor a Dios y a las cosas, que por ahí me enteré en el día de ayer que personas ya están colocándole a sus hijos recién nacidos coronavirus por nombre. Y fue una verdad. Alguien lo hizo. Y esto es aún desatando maldiciones sobre las vidas. Porque en la antigüedad se entendía que los antiguos tenían que colocar a sus hijos. ¿Por qué? Porque pesa. Es una especie de profecía sobre cada persona. Pero esto sucede porque la maldad ha aumentado. Ya no hay temor. Y no hay temor porque el corazón del hombre se ha cerrado. Satanás ha entenebrecido la mente y corazón del ser humano. Porque él es el Dios de este siglo. Porque todo está cubierto de tinieblas. Porque Efesios capítulo 6, verso 12 lo dice. No tenemos lucha contra seres humanos. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que la gente de hoy vive su propia sabiduría, que es diabólica y perversa. Por lo tanto, no tienen la luz de Cristo. Esta generación está totalmente alejada de Dios. Y es por eso que el resultado es impiedad y deseos mundanos. No podemos esperar más de este tiempo. No podemos esperar más de este siglo malo. No podemos esperar más de esta generación. Este es el fin de los tiempos. Y la iglesia tiene que estar enterada de esto. Ella envió un saludo especial a mi amiga Marta Cecilia Meléndez, que está ahí sintonizándonos. A Wilfredo Benítez, que está ahí sintonizándonos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Dice Romanos capítulo 13, versos 12 y 13. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, porque eso es lo que podemos ver. Eso es lo que vemos. Mire, las autoridades están diciendo guárdense, cuídense, pero vemos que la gente no tiene temor. No tiene temor a la muerte. No tiene temor a dañar su familia. No tiene temor a nada. Porque eso es lo que Satanás quiere. Porque Satanás no vino sino a matar, a hurtar, a destruir. Pero te tengo una buena noticia. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás no gobernará por siempre. Él no vencerá el bien. El bien siempre vence el mal. Y aunque este siglo esté así de perdido, aunque esta generación esté tan lejos de Dios,
siempre amanecerá el sol de justicia. Los siglos anteriores fueron malos en ciertas proporciones, pero este siglo marca la diferencia. Este siglo te muestra características muy grandes, demasiado notorias con relación al mal. Y hoy quiero señalar por lo menos 7 diferencias. Y después entramos al tiempo de Dios para la iglesia, para todo aquel que le busca. Porque es lo que he querido hacer. Hacer una especie, espiritualmente hablando, he querido traer a un ring espiritual este siglo malo y las promesas de Dios. Para que podamos entender que aunque andemos en valle de sombra de muerte, nuestro corazón no tiene por qué temer. Que aunque veamos que las noticias, todo lo que habla es muerte y destrucción, Jesucristo sigue vivo. Él vive por siempre. Él resucitó y nos dio vida eterna a nosotros. Y te decía que los siglos anteriores fueron malos en ciertas proporciones, pero este marca una diferencia muy grande, demasiado notoria con relación al mal. Y quiero señalar por lo menos 7 diferencias entre este siglo y los anteriores que delatan este siglo y que lo permiten calificar como un siglo malo. Y la primera característica que quiero mostrarte es que en los anteriores siglos Cristo fue anunciado con mucha anticipación. En todos los siglos anteriores, en todos los espacios de tiempo anteriores, Cristo fue anunciado proféticamente, aún por el mismo Dios director. Y lo reveló a muchos de los escritores sagrados. Él vino a cumplir las profecías dadas con respecto a Él en este siglo, como su muerte, su resurrección, su postrera ascensión al Padre, donde está sentado a su diestra. En el libro de Lucas capítulo 24, los versos 45 y 53, dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En el libro de Marcos capítulo 16, verso 19, la Biblia dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, cumpliéndose todas las profecías anteriores con relación a Él, y dándole al mundo testimonio de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda señal es que el Espíritu Santo en los siglos anteriores venía sobre ciertos hombres de Dios
para investirlos de poder para una tarea asignada. Tomemos un ejemplo, Sansón en el libro de Jueces capítulo 14 verso 6. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien recibió poder y despedazó al león como si despedazara un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró nada ni a su padre ni a su madre de lo que había hecho. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo está morando continuamente, habitando en el creyente. Imagínense si los tiempos, con estos tiempos tan malos, y tenemos al Espíritu Santo de continuo en nosotros. Imagínense si en este tiempo malo, perverso, el Espíritu Santo viniera por espacios de tiempo a cada persona. No resistiríamos. No podríamos tener un tiempo de comunión con el Señor. Dios es sabio. Él es todopoderoso. Él es omnisciente y es omnipresente. Y Él sabía perfectamente que si su Santo Espíritu no estaba en nosotros, no podríamos resistir este tiempo malo. Un saludo especial a mis hijos allá en Nelson Mandela, a todos los pastores del ministerio. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 6, los versos 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 16, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Romanos capítulo 5, verso 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el libro de Hechos capítulo 5, verso 32, dice la Biblia que somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Estoy manejando suficientes citas bíblicas porque quiero empoderarte de una verdad y quiero mostrarte también otra verdad, que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, que esto cada día se pone peor, pero que bendito sea el Señor, tenemos al Espíritu Santo con nosotros y tenemos la convicción, tenemos la esperanza de que no nos quedaremos aquí en el tiempo del desastre, sino que Cristo nos llevará con nosotros y nos guardará de la prueba que viene. Y dice las Sagradas Escrituras que tenemos al Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Tercer signo: en los siglos pasados el mensaje del mundo era de tipo probatorio, pero en este siglo la declaración de buenas nuevas anuncian una salvación alcanzada por medio de Jesucristo. Cuarto, la revelación en los siglos pasados fue en parte, pero en este siglo presente
Cristo Jesús vino a revelarnos al Padre y eso hace que tengamos una revelación completa. Así que no tenemos excusa para no creer. No tenemos excusa para, delante de Dios, ni aún delante de los hombres, para decir que no entendemos. No tenemos excusa para estar mal delante de Dios. Quinto, este siglo malo se distingue porque en él hay un marcado antagonismo hacia Dios y hacia su ungido Hijo. Eso lo define como un siglo malo, perverso y muy diferente de los anteriores. En los siglos pasados nadie, absolutamente nadie, se atrevió a hacer una procesión vistiendo o ridiculizando a Cristo vistiéndolo de mujer. En los siglos pasados nadie se atrevió a decir que Jesucristo era homosexual. En los siglos pasados nadie se atrevió a decir que era la reencarnación de Jesucristo. Pero en este siglo la gente no teme ridiculizar a Cristo. Eso son muestras de que la humanidad de hoy está antagonizando contra el Hijo de Dios. Están antagonizando contra Dios mismo y contra su ungido. Y esto ocurre porque este siglo está bajo el dominio de Satanás, quien es su Dios de una manera única y sin precedente en la historia de la humanidad. Y quiero decirte algo, no fue Dios, ni fue la voluntad de Dios de que este siglo estuviera bajo el maligno. No fue Dios quien le entregó este bello planeta a Satanás. Fue el hombre mismo. Fue Adán y Eva los que le entregaron este planeta a Satanás. La voluntad de Dios fue de que esto fuera un paraíso para que el hombre viviera plenamente. Pero se dejó engañar la primera pareja de Satanás. Y hasta el día de hoy, Satanás sigue engañando a la humanidad con sus mismas estrategias baratas. Pero día tras día, la mente del hombre se va cerrando más. Y es por eso que ocurren estas cosas. Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no importa en la condición en que estés, Jesús te ama, Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. En medio de toda esta maraña satánica, Dios tiene un propósito divino para la humanidad. En el Antiguo Testamento Dios declara el propósito de Él para Israel y hace una promesa firme de salvación. Pero esta promesa firme de salvación que Dios da a Israel se detiene momentáneamente cuando Israel rechaza al Mesías. Pero quiero decirte que esto no feneció, sino que se pospechó. Dios pospecha los planes con Israel y entonces le da paso a la era de la iglesia. Israel no ha sido desechado de ninguna manera. Su redención está cerca. Israel es salvo por promesa. Pero se abrió el telón
para dar paso a la salvación a la iglesia, a los gentiles. Si tú lees todo el capítulo 11 del libro de Romanos, podrás entender esto con claridad. Y yo voy a leerte del 1 al 5. Romanos capítulo 11, quiero que vayas ahí si tienes tu Biblia. Romanos capítulo 11, del 1 al 5. Y voy a mostrarte dos versiones, una Reina Valera y la otra Nueva Versión Internacional. Y Reina Valera 60 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata las Escrituras en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. El Señor ha matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó Dios con su voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y eres tu iglesia de Jesucristo. Eres tu iglesia del Señor. Hemos sido escogidos por gracia. La oportunidad dada a los gentiles a través de la muerte de Cristo no anula el programa de Dios para Israel, sino que lo deja ahí en espera para posteriores tiempos, abriendo un camino, abriendo un sendero de salvación para nosotros, por pura gracia. Y que solo es a través de Cristo Jesús que se abre esa puerta. Cuando el velo del templo se rasga el día de su muerte cruenta en la cruz del Calvario. Cristo es la única puerta, es el único camino que conduce al Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, Jesús también dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el Evangelio de San Juan, a la altura de los capítulos 13, 14, 15 y 16, Jesús anuncia completamente el plan de salvación para su pueblo gentil. Y es ratificada volviéndose una realidad después de la venida del Espíritu Santo, cuando se derramó en Pentecostés y se describe en el libro de Hechos en el capítulo 2. Y en el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 15, de los versos 4 al 9, se da a conocer públicamente el resultado del plan de Dios, ahí en el concilio de Jerusalén, anunciando que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La palabra tomar de ellos pueblo constituye el plan de Dios para la humanidad de este presente siglo. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todo esto que está aconteciendo está dentro de los planes, está escrito en las Escrituras.
Nada se escapa de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo te sentirías si yo te digo que todo esto Dios lo está usando para que te vuelvas a Él, para que no te pierdas, para que el día que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, tu cuerpo va a ser transformado y puedas partir con el Señor? Y te voy a llevar mucho más profundo. Imagínate, no pensemos en ese día, sino que tú mueres en esta temporada por coronavirus. ¿Qué pensarías? Pues yo quiero decirte, si tenías a Cristo en tu corazón, no hay problema, porque el día que suene la trompeta será el primero en levantarte. Te levantarás primero, antes de los que están vivos. Porque escrito está que el que tiene a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que, si Dios está mostrando su gloria, y muchos cristianos han salido de UCI, o los pocos cristianos que han sido tocados por esto, han visto la gloria de Dios. Algunos han salido ya recuperados, Biblia en mano, glorificando el nombre del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero imagínate que mueran pastores, que mueran evangelistas, que mueran líderes, que muera gente del pueblo de Dios. No hay problema. Ya se anticiparon. Ya no pueden pecar más. Y están reservados para el día que suene la trompeta. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Con lo que estoy diciendo, este siglo malo no puede acabar la iglesia de Cristo. Este siglo malo no podrá vencer la iglesia de Jesucristo. No podrá vencer a los escogidos de Dios. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que por el contrario procedamos al arrepentimiento. Porque en Juan capítulo 3 verso 16 la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pueblo que acepta a Cristo, dentro del pueblo gentil, representa a la iglesia. El cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Los judíos son el pueblo de Dios. Los gentiles son la iglesia de Cristo. Pero te quiero llevar mucho más profundo. Y te lo voy a mostrar más adelante por la palabra. Pero de los dos pueblos, Dios hace uno solo. Y ahora no hay iglesia y pueblo judío. Ahora somos uno en Dios. Y en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, dice la Biblia que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Hablando de Dios el Padre, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia que fue comprada a precio de sangre por su misericordia. Y ese sacrificio en la cruz hace a la iglesia heredera juntamente con Cristo de sus riquezas en gloria. El libro de Efesios, en el capítulo 2, de los versos 1 al 10, dice la Biblia que Cristo dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros vivimos así en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo malo, guiados conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ahí nos rescató el Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, qué rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo por gracia. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, que no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos una nueva criatura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo este proceso Dios lo hace y nos reconcilia por medio de la cruz. Sin el sacrificio del Calvario no era posible la salvación. No era posible la salvación. Porque en esa cruz Cristo clavó el edicto de muerte que cernía sobre tu vida y sobre mi vida. Y en el verso 11 de Efesios capítulo 2, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca,
Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo bien coordinado va creciendo para convertirse en un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos conjuntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora nosotros, los gentiles, formamos la iglesia, y como iglesia somos la esposa de Cristo, y Él es el esposo. Y quiero remitirte a Efesios capítulo 5, del verso 21 al 27, como también el verso 32 te habla claro, que la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y en Juan capítulo 15, verso 1, habla de la iglesia como el pámpano. Jesús es la vid verdadera que la sostiene. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero el que lleva fruto será podado para que dé más fruto. La iglesia es el rebaño y Cristo es el pastor. Lo dice Juan en el capítulo 10, del verso 7 al 27. La iglesia es el templo, del cual Cristo es la principal piedra de ángulo. Y en Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, dice la Biblia: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia está compuesta por sacerdotes y ministros, del cual Cristo es el sumo sacerdote. En la iglesia no hay desocupados. Amado que me escuchas, ministro que me escuchas, no importa cuál sea tu cargo en la congregación de los santos, no importa cuál sea tu ministerio, porque Dios, a través de Jesucristo, llamó los unos y los otros, para que todos nosotros conjuntamente, bien formados, podamos edificar el cuerpo de Cristo. Y dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra, Cristo, que también sirve para edificar, también es tropezadero para el que no quiere aceptarlo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia es la nueva creación, del cual Cristo es la cabeza y es la primicia. En 1 Corintios capítulo 15, verso 20, la Biblia dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y en el verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden,
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida resucitarán. Colosenses capítulo 1 verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en Él tenga la preeminencia. Como iglesia de Cristo, debemos tener supremo gozo de la posición tan alta que tenemos gracias al plan perfecto de Dios. Realmente estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la iglesia legítima de Jesucristo no puede dejarse enfriar por los acontecimientos propios de este siglo malo, y mucho menos dejarse gobernar por los placeres corruptos, malsanos de este mundo dirigido por Satanás. Quiero anunciarte que el novio viene pronto a buscar a su iglesia y la arrebatará y la trasladará de este mundo convulsionado por la maldad, a fin de que no sufra daño alguno. Amén. Prepárate para un inminente encuentro con el Señor. Yo quiero invitarte, iglesia de Cristo, que tú entiendas que lo que está aconteciendo no tiene por qué amedrentarte, no tiene por qué hacerte declinar en tu fe, no tiene por qué hacerte torcer de los caminos, sino por el contrario, entender que tú no perteneces a ese mundo perverso, que tú no perteneces a este siglo malo. Se están viviendo los tiempos de la iglesia apocalíptica, que dice la Biblia que moraba en la sinagoga de Satanás. Este siglo es la sinagoga del diablo. Pero como una luz en medio de las tinieblas está la iglesia de Cristo. Y la luz no se puede colocar debajo de la mesa. La luz se coloca encima de la mesa para que alumbre a los que van en camino. La luz no se puede esconder, sino que se coloca en lo alto para que alumbre el camino. Y esa luz es Cristo. Muéstrale al perdido el Cristo que tienes dentro. Muéstrale a tu familiar el Cristo que está dentro de ti. Proyecta esa luz que está dentro de ti. Es tiempo de que la iglesia brille con luz propia. Es tiempo de que la iglesia deje de anunciar tanto los males que están aconteciendo. No te dejes entretener más, iglesia de Jesucristo. Respeta las medidas que están dadas, pero anuncia que el Rey ya viene. Anuncia que hay una puerta de escape, que si están infectados hay un sanador que se llama Jesús, que si no hay provisión en la casa hay un Dios que provee, hay un Jehová Jireh. Que si el diablo ha querido intimidar el mundo, hay un Dios que es el estandarte, que es nuestra bandera, que es un Dios de poder y de misericordia. Hoy te invito para que te reconcilies con el Señor. Iglesia de Cristo, no esperes tiempos mejores. Para la iglesia vendrá un crecimiento, vendrá un mover diferente, pero la oscuridad seguirá fuera. Seguirán habiendo tiempos tenebrosos afuera.
Estamos en la dispensación de la gracia. Y el mundo no correspondió a la gracia. Y Cristo no ha venido porque te da un espacio a ti, para que no te pierdas. Por eso quiero invitarte en esta mañana, para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, amigo que me estás escuchando. Ahí donde estás en tu casa, donde estás compartiendo con tu familia, tus hermanos y tu resto de familia que son cristianos que ya aceptaron al Señor. Yo te estoy invitando para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Dile al que está a tu lado ahí, yo quiero aceptar a Jesús en esta mañana. Dile a tu familiar, a tu amigo, con la persona con quien tú estás, dile, yo quiero aceptar a Cristo. Dile, ayúdame a aceptar a Cristo. Indícame cómo debo hacerlo. Porque te quiero decir que vendrán días peores sobre la faz de la tierra. Y solo la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, reservado del día malo. Quiero que entres al arca. Quiero que entres a formar parte de este pueblo maravilloso, del pueblo de Dios. Repite conmigo, Señor Jesús. En esta mañana escuché tu palabra y temí. Te ruego en el nombre de Jesús que me dé fuerzas para tomar esta decisión. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Hoy me decido por ti, Señor Jesús. Y renuncio a todas las acechanzas, las maquinaciones y a la vida perversa que llevaba. Gracias por esta oportunidad de vida que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito para que sigas compartiendo con nosotros, que leas la Biblia, que ores y le digas a ese familiar cercano tuyo, enséñame la palabra, llévame al lugar donde tú te congregas. Es tiempo de libertad. Hermano que estabas ahí y que por mucho tiempo habías estado frío, apartado de la presencia del Señor, te invito a que te reconcilies con el Señor. Tú conoces la palabra. Tal vez los te habían debilitado, pero Dios da fuerzas alcanzado y esfuerzos, doble fuerza al que no tiene ninguna. Así que te invito hoy a que te reconcilies con el Señor. Dile, Señor, hazme instrumento de tu paz. Levántame, fortaléceme. Ayúdame a volver a casa, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y conmigo, me levantaré. Iré a la casa de mi Padre. Y moraré ahí, en su presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes también, si quieres volver a escuchar este mensaje o tomar apuntes, puedes encontrarlo en YouTube, Iglesia Cristiana Sendero de Salvación. Y en mi Facebook también lo vas a encontrar en Word, para que lo puedas descargar y puedas tener las enseñanzas propiamente. Y puedas compartir y puedas estudiarla más a fondo, porque por el tiempo hay cosas que tengo que omitir, pero que están descritas allí en el papel. Te doy gracias por el tiempo y te espero que estés con nosotros el día martes, 7:30 de la noche. Te esperamos. Bendiciones. Shalom.